Algo en la voz de mi hijo aquella mañana no encajaba con ninguna de las excusas que me dio. Hablaba rápido, como si alguien estuviera escuchando cada palabra. Me pidió, casi suplicando, que no lo visitara en el hospital rural donde estaba internado. Dijo que estaba mejor, que el médico le había recomendado reposo absoluto, que no quería preocuparme. Pero entre sus silencios había un temblor que ningún padre ignora. Cuando colgó me quedé mirando el teléfono con la certeza amarga de que me estaba mintiendo para protegerme, o para proteger a alguien más. Mi hijo llevaba 2 semanas internado por una infección que, según los reportes, se había complicado de manera inesperada. Yo había pedido visitarlo varias veces. Siempre había una excusa distinta: pruebas, reposo, cambio de turno. Aquella mañana, cuando me dijo que no fuera, sentí un nudo frío en el estómago. Mis manos comenzaron a temblar. No le dije que ya estaba decidido. Simplemente colgué, tomé las llaves del coche y salí sin mirar atrás. A mis 64 años ya había aprendido que cuando el miedo te advierte, debes escucharlo. El camino hasta el hospital fue más largo de lo normal. La ruta estaba casi vacía, envuelta en una neblina espesa. Cada kilómetro me pesaba como una cuenta regresiva. Pensé en mi hijo de niño, en sus rodillas raspadas, en cómo corría a esconderse detrás de mis piernas cuando algo lo asustaba. Pensé en lo extraño que era que ahora, siendo adulto, me pidiera que justamente no fuera a verlo, y supe, con una claridad que dolía, que si obedecía esa orden, algo terrible quedaría sin ser visto. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Llegué al hospital a las 11 de la mañana. El edificio era viejo, de paredes manchadas y puertas chirriantes. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido década atrás. Al ingresar, nadie me pidió documentos, nadie me preguntó a quién iba a ver. En recepción, una enfermera escuchaba música con un auricular puesto y movía la cabeza al ritmo de una canción. Le dije el nombre de mi hijo. Sin siquiera mirarme, señaló un pasillo oscuro al fondo del corredor. Algo dentro de mí se encogió. Avancé por ese pasillo sintiendo que el aire se hacía más denso. Las luces parpadeaban. El olor a desinfectante estaba mezclado con algo metálico, agrio. Escuché risas, conversaciones, el sonido de una radio encendida detrás de una puerta entreabierta. Doblé la esquina y entonces lo vi. Mi hijo estaba atado a una camilla en medio del pasillo, con correas sujetándole las muñecas y los tobillos, la camisa empapada de sangre, el rostro hinchado, la cabeza ladeada como si apenas pudiera sostenerla. Cuando me reconoció, abrió los ojos desorbitados y gritó con una voz que jamás voy a olvidar: «¡Papá, sácame de aquí!». En ese mismo instante, 2 enfermeros que estaban tomando café y riendo a pocos metros se giraron con fastidio, como si solo hubieran oído un ruido molesto. Uno de ellos subió el volumen de la música. El otro negó con la cabeza, burlándose. Sentí que la sangre me hervía. Corrí hasta la camilla. Intenté desatar las correas con manos desesperadas. Estaban ajustadas con fuerza. Mi hijo temblaba. Tenía marcas recientes de golpes, moretones oscuros en brazos y cuello. Olía a sudor frío y a medicamento. «Déjenlo en paz», grité. «¿Qué clase de hospital es este?». Uno de los enfermeros se acercó con sorna. «Señor, su hijo está alterado. Por su propio bien debe permanecer inmovilizado». «Está sangrando», respondí. «Mírenlo». El hombre me empujó hacia atrás. «No haga un escándalo si no quiere que llamemos a seguridad». Mi hijo apenas podía hablar. Me miraba con los ojos llenos de terror y vergüenza. Entonces entendí que aquello no era negligencia, era algo peor, mucho peor. Saqué el teléfono del bolsillo para grabar, pero una mano me lo arrebató de un golpe. «Aquí no se puede filmar», dijo otro enfermero. «¿Por qué lo tienen así?», exigí saber. Nadie respondió, solo sonrisas torcidas, indiferencia cínica. Un médico que pasó por allí ni siquiera se detuvo. Giró el rostro como si yo y mi hijo no existiéramos. Fue en ese momento cuando comprendí que aquel lugar no era un hospital, era una trampa. Logré volver a acercarme a la camilla. Le hablé al oído a mi hijo. «Resiste, te voy a sacar de aquí». Sus labios apenas se movieron. «No confíes en ellos», susurró. «No confíes en nadie de aquí». Seguridad apareció a los pocos minutos.
2 hombres corpulentos que me tomaron por los brazos y me arrastraron hasta la salida con una facilidad humillante. Yo gritaba, pedía ayuda, amenazaba con llamar a la policía. Nadie se movió. Los pacientes fingían no ver. El personal miraba al suelo. Antes de que me sacaran definitivamente, alcancé a escuchar el llanto ahogado de mi hijo, mezclado con la música que volvía a subir de volumen. Me dejaron en la vereda como a un estorbo. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Me quedé allí, paralizado, con las manos vacías, sintiendo que acababan de arrancarme el corazón frente a todos. Respiré hondo varias veces para no derrumbarme. Pero dentro de mí algo ya se había roto para siempre. Subí al coche sin saber cómo. Las manos me temblaban tanto que tuve que detenerme a mitad de la cuadra. Me apoyé sobre el volante y lloré. Lloré de rabia, de culpa, de terror. Yo había llevado a mi hijo a ese hospital creyendo que estaría a salvo. Yo había confiado en esas paredes blancas y ahora lo había visto atado como un animal, desangrándose mientras se reían a su alrededor. Saqué el teléfono de otro bolsillo, el de emergencias que siempre llevaba encima. Llamé a un antiguo amigo que trabajaba en otra ciudad, en un gran hospital. Le conté todo entrecortado. Guardó silencio unos segundos y luego me dijo algo que me heló la sangre. Alberto, si lo que me dices es cierto, tu hijo no está internado, está retenido. Miré de nuevo hacia la puerta del hospital que desde afuera parecía tan normal, tan inofensiva, y comprendí que aquello era solo la superficie, que lo que escondían detrás de esas paredes era mucho más grande, más sucio, más peligroso de lo que yo alcanzaba a imaginar. Volví a arrancar el coche con una decisión que me sorprendió a mí mismo. Ya no era solo un padre desesperado. En ese instante exacto, supe que no iba a marcharme hasta destruir cada mentira que protegía a ese lugar, aunque tuviera que hacerlo solo, aunque me costara todo lo que me quedaba de vida, porque habían tocado lo único que me hacía seguir de pie, a mi hijo. Y lo que yo estaba a punto de hacer haría temblar todo ese hospital. Regresé al hospital 1 hora después, con el pulso aún temblando pero la mente extrañamente clara. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que mi hijo seguía atado en ese pasillo. Antes de bajar del coche, marqué el número de emergencias, pero colgué antes de que atendieran. Algo me decía que primero debía entender contra qué estaba peleando. La policía podía llegar después. Primero necesitaba pruebas. Y para conseguirlas debía volver a entrar. Entré por la misma puerta, intentando parecer un visitante más. En recepción, la misma enfermera seguía con su música. No me reconoció. Me acerqué, fingí calma y pregunté por el médico a cargo de mi hijo. Sin mirarme siquiera, me dijo que estaba en un procedimiento y que no podía atender visitas. Insistí. Dije que era el padre. Al escuchar la palabra padre, por fin me miró. Su sonrisa fue breve y tensa. «El paciente está sedado», respondió. «No puede recibir visitas. Hace 1 hora estaba atado y sangrando», le dije en voz baja. «¿Eso también es parte del tratamiento?» Su rostro se endureció. «Señor, le aconsejo que no haga preguntas que no le convienen». Entendí la advertencia. No era una amenaza abierta, pero tampoco una simple recomendación. Aún así, avancé por el pasillo fingiendo buscar el baño. Sabía perfectamente hacia dónde iba. Cada paso era una cuenta menos para que alguien me descubriera. Cuando doblé la esquina, el pasillo estaba vacío. La camilla ya no estaba. Mi corazón se aceleró de golpe. Seguí avanzando, asomándome a cada habitación entreabierta. Finalmente, lo encontré en una sala al fondo, compartiendo espacio con otros 3 pacientes inmóviles. Seguía atado, más pálido. Un suero colgaba de su brazo. 2 enfermeros conversaban a pocos metros, riéndose de un video en un teléfono. Me acerqué despacio, con la respiración contenida. Mi hijo abrió los ojos al sentirme. «Papá», susurró apenas audible. «Pensé que no volverías». «No pienso irme», respondí en voz baja. «Dime qué te están haciendo». Tragó saliva con dificultad. «Me inyectan cosas», dijo. «A veces me duermo, a veces me despierto con dolor. No me explican nada». «¿Por qué estás atado?» «Dicen que intento arrancarme el suero, pero no es verdad. Me ato para no gritar». Sentí una punzada seca cruzarme el pecho. Levanté la vista y entonces lo vi. Un cuaderno de registros sobre una mesa al fondo. Me acerqué con fingida naturalidad, aprovechando que los enfermeros seguían distraídos. Lo abrí. El nombre de mi hijo estaba allí, pero los horarios no coincidían.
medicaciones repetidas, dosis alteradas, firmas que no reconocía. Aquello no era un registro médico, era una farsa. Saqué el teléfono del bolsillo con cuidado y tomé varias fotografías. Guardé el aparato rápidamente. En ese mismo instante, un médico entró a la sala. Al verme junto a la camilla, frunció el ceño. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con tono seco. «Vengo a ver a mi hijo», respondí sin retroceder. «Ya se le informó que no puede recibir visitas», dijo. «Está bajo observación». «Observación no es tortura», repliqué. «¿Desde cuándo se ata a un paciente sin supervisión?». El médico me sostuvo la mirada durante un segundo. Luego giró la cabeza hacia los enfermeros. «¿Lo habían retirado del pasillo?». «Sí, doctor». «Bien, sáquenlo de aquí al señor», ordenó, «y trasladen al paciente a la sala 3. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «No se lo lleven», grité. «Ustedes no tienen derecho». 2 hombres me tomaron por los brazos. Forcejeé, pero mi cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. Me arrastraron hacia la puerta mientras yo veía cómo empujaban la camilla de mi hijo hacia otro pasillo. Logré agarrar su mano un segundo. «No te rindas», le dije. «Voy a volver por ti». Mis palabras se perdieron entre el ruido de las ruedas y las risas apagadas de los enfermeros. Me arrojaron fuera de la sala y cerraron con llave. Esta vez no me sacaron del edificio. Me dejaron en medio del pasillo como a un perro que ya mordió demasiado. Me apoyé contra la pared, tragando saliva, sintiendo que la rabia me quemaba la garganta. Ya no había duda. Aquello no era descuido. Era un sistema, un infierno organizado con batas blancas. Salí del hospital sin despedirme de nadie. Me senté en el coche con el cuerpo entumecido. Miré las fotos que había logrado tomar. Eran borrosas, pero suficientes para demostrar que algo no cuadraba. Registros falsos, dosis irregulares, firmas repetidas con la misma letra. Llamé a mi amigo del otro hospital y le envié las imágenes por mensaje. Pasaron unos minutos eternos antes de que respondiera. «Alberto, esto es gravísimo», me escribió. «Estas dosis no corresponden a ningún protocolo y esos registros parecen manipulados». «¿Qué significa eso?», le pregunté. «Que a tu hijo lo están usando para algo que no quiere dejar rastro». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Experimentación?», pregunté. «No puedo asegurarlo todavía», respondió. «Pero no es un tratamiento estándar y no hay justificación para tenerlo inmovilizado así durante días». Colgué con un peso nuevo en el pecho. No solo estaban maltratando a mi hijo, podían estar probando algo con él, utilizándolo como un objeto descartable. Regresé a casa al anochecer. Me quedé sentado largo rato en el comedor sin encender las luces. Pensé en todo lo que había dejado en manos de aquel hospital, por confianza, por ignorancia, por comodidad. Pensé en la fragilidad de un sistema donde un paciente puede desaparecer detrás de paredes blancas sin que nadie pregunte nada. Tomé el teléfono y llamé a una oficina de denuncias médicas de la capital. Me atendió una mujer con voz cansada. Expliqué lo ocurrido. Me pidió nombres, registros, pruebas. Le envié las fotos. Me prometió una revisión, pero también me aclaró, casi en susurro, que contra hospitales rurales las investigaciones solían avanzarse con lentitud. Colgué con una certeza clara. Si esperaba por los canales normales, mi hijo podía no salir vivo de allí. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un fantasma, repasando cada segundo vivido en el hospital. Las risas, la música, las burlas, el cuerpo de mi hijo atado. Entendí que no solo estaba peleando contra un médico o 2 enfermeros. Estaba peleando contra un pacto de silencio. Al amanecer, regresé al hospital decidido a no volver a salir sin él. Pero esta vez no entré por la puerta principal. Di la vuelta completa al edificio, observando entradas secundarias, ventanas, salidas de emergencia. Vi un portón trasero abierto por donde sacaban la basura médica. 2 hombres fumaban cerca. Me acerqué con cautela, fingiendo estar perdido. «Disculpen», dije. «Por aquí se sale al área de internación». Uno de ellos me miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Paciente o familiar?». «Padre», respondí. Intercambiaron una mirada rápida. «Por ahí», dijo señalando un pasillo lateral. Agradecí y me interné por ese acceso. El olor a químicos era más fuerte. Avancé con sigilo pegado a las paredes. Escuchaba voces, pasos, carros rodando. Cada metro que avanzaba era un desafío a mi propio miedo. Logré llegar al sector donde habían llevado a mi hijo. Pero la puerta estaba cerrada con llave electrónica.
A través de un pequeño vidrio lo vi, una vez más atado, inconsciente. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que casi me hizo caer. Apoyé la frente contra el vidrio. «Aguanta, hijo», susurré. «No te voy a abandonar». En ese momento una sombra se movió detrás de mí. Una mano tocó mi hombro con fuerza. Me giré de golpe y me encontré frente a un camillero joven. Tenía el rostro pálido, los ojos nerviosos. «Señor», susurró, «no debería estar aquí». «Entonces ayúdeme a sacarlo», respondí. «Usted sabe que lo están torturando». El camillero bajó la mirada. «No puedo hablar aquí». «Entonces hable fuera», le exigí, «o mi hijo no va a salir con vida». Dudó. Miró a ambos lados del pasillo. Luego asintió apenas. «Espéreme esta noche en el viejo puente del río», susurró. «Tengo cosas que decirle, cosas muy graves». Y se fue rápido, sin mirar atrás. Me quedé solo en el pasillo, temblando. Pero por primera vez desde que todo había comenzado, sentí algo distinto al terror. Sentí una grieta en ese muro de silencio, y supe que, si ese camillero cumplía su palabra, el verdadero infierno del hospital estaba a punto de ser revelado. El viejo puente del río estaba casi desierto cuando llegué esa noche. El agua corría oscura bajo las vigas de hierro oxidadas, y el rumor constante del cauce se mezclaba con el zumbido lejano de los insectos. Apagué las luces del coche y esperé con el motor detenido. Miraba el reloj cada minuto. Cada sombra me parecía una amenaza. Pensé varias veces en volver al hospital, en intentar otro acceso, en llamar a la policía de inmediato. Pero algo me decía que primero debía escuchar lo que ese camillero tenía para contarme. No había pasado aún un cuarto de hora cuando vi una figura avanzar desde el extremo opuesto del puente. Caminaba rápido, nervioso, mirando sobre el hombro a cada paso. Era él. Llevaba todavía el uniforme del hospital, pero se había quitado la identificación. Cuando llegó cerca, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «No tengo mucho tiempo», dijo. «Si me descubren hablando con usted, estoy muerto». «Mi hijo también puede estarlo», respondí. «Empiece». Tragó saliva. «Ese hospital no es lo que parece. Los pacientes que llegan sin familiares cerca, los que no tienen a nadie que moleste, son usados para pruebas con medicamentos que nunca pasan por los canales legales». Sentí que el aire se me atrapaba en los pulmones. ¿Pruebas de qué tipo? Analgésicos nuevos, sedantes, combinaciones que aún no están aprobadas. Algunos reaccionan mal, otros no despiertan, dijo con voz quebrada. Y esas muertes se encubren como complicaciones normales. ¿Y mi hijo?, pregunté temiendo la respuesta. Su hijo fue marcado desde el primer día como caso útil. Llegó consciente, fuerte, sin antecedentes. Ideal para experimentar sin levantar sospechas. Sentí un mareo violento. Me apoyé contra el capó del coche para no caer. «Pero él solo tenía una infección», susurré. «Eso fue lo que pusieron en el informe», respondió. «Pero jamás dejaron de suministrarle las dosis, y cuando gritaba de dolor o pedía explicaciones, lo ataban. Mi sangre ardía». «¿Quién dirige todo esto?». El camillero dudó unos segundos. «El director del hospital, 2 médicos de planta y varios enfermeros que hacen el trabajo sucio». «¿Y por qué me lo dice a mí?». «Porque su hijo es el primero que tiene un padre que no se fue», dijo. «Los otros estaban solos, sin voz, sin nadie que gritara por ellos». Lo miré fijamente. «¿Cuántos murieron?». Bajó la cabeza. «Más de los que aparecen en los registros». El peso de esas palabras me cayó como un bloque sobre el pecho. Por un momento no pude hablar. «Tengo copias de algunos informes», continuó. «Los guardo en mi casa. Si me pasa algo, búsquelos bajo la baldosa suelta del baño». «No debe guardar nada solo», le dije. «Entreguémoslo ahora», negó con la cabeza. «Todavía no. Primero usted tiene que sacar a su hijo de allí. Después, que estalle todo. ¿Cómo saco a alguien que está atado y vigilado?». «Mañana cambia el turno del médico que supervisa su sala», dijo. «Durante 1 hora no hay control directo. Yo puedo soltarlo, sacar la camilla por el pasillo trasero. Pero necesitamos una ambulancia fuera del hospital». «La consigo», respondí sin dudar. Asintió con rapidez. «Si algo sale mal, no vuelva jamás a ese lugar», añadió antes de marcharse. «Son capaces de todo». Se alejó en la oscuridad con la misma prisa con la que había llegado. Yo me quedé allí, bajo el puente, sintiendo que la noche me tragaba. Ahora ya sabía la verdad completa. A mi hijo no solo lo maltrataban, lo estaban usando como conejillo de indias. Volví a casa con la mente ardiendo.
Llamé de inmediato a mi amigo del hospital de la capital. Le conté todo. Escuchó en silencio. Eso ya supera cualquier negligencia, dijo finalmente. Consígueme una ambulancia privada para mañana. Yo me encargo de tener una cama preparada aquí. ¿Puede salvarse? Si lo sacan ahora, sí. Si lo dejan ahí, no puedo prometer nada. Colgué con el estómago revuelto. Aquella noche fue la más larga de mi vida. No pegué un ojo. Me senté en la sala con el teléfono en la mano, esperando el amanecer como quien espera una ejecución. Al alba, contacté a un servicio de ambulancias privadas pagando una suma que jamás pensé gastar. No hice preguntas, solo di una dirección y un horario. Luego me dirigí al hospital. Entré como el día anterior, sin que nadie me detuviera. El camillero me vio desde el fondo del pasillo y asintió casi imperceptiblemente. Los pasos me pesaban. Cada sonido parecía una alarma. Cuando llegué a la sala, mi hijo estaba consciente. Sus ojos se iluminaron al verme. «Papá», susurró. «Pensé que no volverías. Hoy te saco de aquí», le dije con la voz más firme que pude. «Pase lo que pase». El camillero se acercó con naturalidad y revisó un supuesto suero. Con un movimiento rápido soltó una de las correas, luego otra. Simulaba normalidad mientras su pulso le temblaba tanto como el mío. «En 10 minutos pasa la ambulancia por la puerta de atrás», susurró. «Tiene que ser ahora». «¿Y ustedes?», pregunté. «Yo ya entregué mi renuncia hace 1 hora», dijo en voz baja. «Lo que pase después ya no me pertenece». Lo ayudamos a incorporarse despacio. Mi hijo se quejó de dolor al moverse, pero sus manos ya estaban libres. Lo subimos de nuevo a la camilla sin ataduras. El camillero empujó con paso decidido. Avanzamos por el pasillo trasero. Escuché una puerta cerrarse a lo lejos, una risa apagada, una radio encendida. Cada metro parecía un abismo superado por milagro. Al llegar a la salida de servicio, la puerta estaba entreabierta. Afuera, la ambulancia privada nos esperaba con el motor encendido. Cuando ya estábamos a punto de cruzar el umbral, escuché un grito atrás. «¿Qué hacen con ese paciente?». Era uno de los médicos. Había llegado antes de lo previsto. «Traslado urgente», respondió el camillero sin detenerse. El médico dio un paso adelante. «No está autorizado. Mi sangre se heló». «Está muriéndose», respondí yo. «Y usted lo sabe». El médico dudó un segundo. Ese segundo nos bastó. Empujamos la camilla hacia afuera. Los paramédicos cerraron las puertas de golpe. La ambulancia arrancó con un chirrido agudo y se alejó sin mirar atrás. Me quedé de pie en medio del estacionamiento, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir corriendo detrás de ellos. Observé cómo el vehículo se perdía en la curva. Mi hijo ya no estaba en ese hospital, pero yo sí. Volví a entrar al edificio con pasos lentos, sabiendo que ahora todas las miradas caerían sobre mí. En recepción ya no había música. La enfermera hablaba por teléfono con el gesto desencajado. El médico que nos vio huir gritaba órdenes. Me acerqué a la salida principal. Nadie intentó detenerme esta vez. Sabían que algo grave acababa de ocurrir, y lo sabrían todos muy pronto. Subí a mi coche con las manos entumecidas. Llamé a mi amigo en cuanto la ambulancia me confirmó que habían tomado camino hacia la capital. «Ya lo sacamos», le dije. «Entonces empieza la segunda parte», respondió, «la más peligrosa». Miré una última vez el hospital por el espejo retrovisor. Sentí una mezcla de alivio y furia. Había logrado salvar a mi hijo del infierno, pero ese infierno seguía allí, lleno de otras víctimas, y yo ya no iba a mirar hacia otro lado, porque lo que mi hijo nunca me contó por miedo, por vergüenza y por dolor, ahora era una verdad demasiado grande para ser enterrada en silencio, y estaba dispuesto a destruir todo lo que protegía a ese lugar. El trayecto hasta la capital se me hizo eterno. Aunque yo no viajaba en la ambulancia, fui detrás de ella durante kilómetros con el corazón en vilo, temiendo que algo saliera mal a último momento. Cuando por fin llegamos al nuevo hospital y vi cómo ingresaban a mi hijo con rapidez, escoltado por médicos de verdad, sentí por primera vez en días que el aire volvía a mis pulmones. No podía tocarlo todavía. Se lo llevaron directo a cuidados intensivos. Yo me quedé en la sala de espera con el cuerpo rígido, como si me hubieran quitado de golpe el peso de una montaña, y aún no supiera cómo sostenerme sin ella. Un médico de rostro cansado salió a hablar conmigo 1 hora después. Me explicó que mi hijo había ingresado con signos claros de intoxicación medicamentosa, prolongada, anemia severa, infecciones maltratadas
y lesiones compatibles con sujeciones prolongadas. No usó la palabra tortura, pero su silencio la dijo por él. Llegaron a tiempo, me aseguró. De haber demorado unos días más, el daño habría sido irreversible. Cerré los ojos con un nudo en la garganta. Agradecí sin saber a quién. Tal vez a Dios. Tal vez solo a la terquedad de no haber obedecido aquella llamada. Esa misma tarde mi amigo llegó al hospital. Traía los ojos enrojecidos de furia contenida. Me abrazó fuerte. «Esto no va a quedar así», me dijo. «Lo que hicieron con tu hijo es un crimen de nivel nacional». Yo asentí, pero por dentro sabía que enfrentábamos algo más grande que un simple juicio. Aquello estaba podrido desde las raíces. Mientras mi hijo respiraba conectado a máquinas, yo comencé la segunda batalla. Preparé toda la documentación que había reunido. Las fotos, los registros, los nombres que el camillero había mencionado. Llamé nuevamente a la oficina de denuncias médicas. Esta vez no hablé con una voz cansada. Hablé con un supervisor. Le conté todo con calma, pero sin suavizar nada. Guardó silencio varios segundos. «Señor, lo que usted describe requiere una investigación urgente», dijo por fin. «Enviaremos un equipo, pero le advierto que estos procesos no son rápidos». Colgué sabiendo que «no son rápidos» significaba «van a intentar enterrarlo». Esa noche regresé solo a casa. La ausencia de mi hijo me dolía ahora de otra manera. Ya no era miedo directo, sino un eco de todo lo que había podido perder. Me senté en el comedor sin encender las luces. Pensé en el camillero, en su valentía anónima, en el riesgo que había corrido al ayudarnos. También pensé en los otros pacientes, en los que no habían tenido a nadie. A las 2 de la mañana sonó mi teléfono, un número desconocido. Dudé antes de atender. «¿Alberto?», preguntó una voz masculina. «Sí, le llamo para advertirle algo», dijo. «Está haciendo mucho ruido, y eso no es buena idea». Mi pulso se aceleró. «¿Quién habla?». Una risa breve. «Alguien que quiere evitarle problemas mayores. Deje las cosas como están. Su hijo ya está fuera. Conténtese con eso». «No», respondí. «Ahora todos van a responder». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Entonces prepárese», dijo la voz, «porque el hospital no es el único lugar donde sabemos movernos». La llamada se cortó. Miré la pantalla negra con el pecho apretado. Ya no quedaban dudas. Estaba amenazado. A la mañana siguiente fui nuevamente a la capital para ver a mi hijo. Seguía sedado, pero estable. El médico me explicó que aún faltaban días críticos. Le tomé la mano con suavidad. Por primera vez no estaba atado. Sus muñecas tenían marcas oscuras que jamás olvidaré. Se las besé en silencio, como si con eso pudiera borrar todo lo que le habían hecho. Ese mismo día volví al pueblo del hospital rural. Sabía que debía enfrentar lo que estaba ocurriendo desde adentro. No podía esperar a que otros actuaran. Aparqué el coche a 2 cuadras del edificio. Desde afuera parecía el mismo lugar tranquilo de siempre. Vecinos entrando y saliendo. Familias en la puerta esperando noticias. Nadie imaginaba lo que ocurría detrás de esas paredes. Me acerqué a la estación policial local. Entré con paso firme. Expliqué quién era y lo que había sucedido. El oficial que me atendió escuchó con gesto inexpresivo. Cuando terminé, cruzó los brazos. «Señor, sin denuncia formal del paciente, no podemos intervenir». «Mi hijo estaba drogado y atado», respondí. «No estaba en condiciones de denunciar nada». «Entonces vuelva cuando esté en condiciones», dijo levantándose. «Nosotros nos regimos por procedimientos». Comprendí entonces que la red de silencio también llegaba hasta ahí. Salí de la comisaría con la sensación de hablarle a una pared. En la plaza frente a la estación vi a una mujer sentada sola, llorando. Su mirada se cruzó con la mía. Dudó un segundo. Luego se levantó y se acercó. «Usted es el hombre que sacó a su hijo en ambulancia», susurró. Asentí. «Mi hermano murió en ese hospital hace 6 meses», dijo bajando la voz. «Dijeron que fue una reacción alérgica, pero yo vi los moretones, vi las marcas en sus muñecas. Sentí que la historia se repetía como un eco maldito». «¿Denunció?». «Intenté», respondió. «Nadie me escuchó. Me dijeron que estaba exagerando. Otra mujer se sumó a nosotros, luego un hombre. En pocos minutos éramos 5, todos con historias parecidas. Hermanos, hijos, padres que habían entrado caminando a ese hospital y salieron en ataúdes. Comprendí algo con una claridad brutal. Mi caso no era una excepción.
Esa tarde nos reunimos en la casa de la mujer que me había hablado primero. Cerramos puertas, apagamos luces. Cada uno contó su historia. Cada relato era peor que el anterior. Muertes mal explicadas, registros alterados, amenazas veladas, cuerpos entregados rápidamente para evitar autopsias. «Están protegidos desde arriba», dijo uno de los hombres. «Por eso nadie nos escucha». Yo respiré hondo. «Ya no estamos solos», respondí. «Y ahora tampoco estamos callados». Les conté lo de mi hijo, lo del camillero, lo de las drogas experimentales. El horror se dibujó en sus rostros. Algunos lloraron en silencio. Otros apretaron los puños con rabia. «Mi hermana podría haber sido un experimento», dijo la mujer, «como su hijo, y muchos más», añadí. Decidimos unirnos, reunir pruebas, testimonios, documentos, lo que fuera. Ya no era solo la lucha de un padre, era la voz tardía de muchas familias. Cuando regresé a casa esa noche, encontré la cerradura forzada. Entré despacio. Varias cosas estaban fuera de lugar. No se habían llevado nada de valor, solo habían revuelto papeles, cajones abiertos. Como una advertencia muda, me senté en el borde de la cama. El mensaje era claro, sabían dónde vivía. Tomé el teléfono y llamé a mi amigo. «Ya empezaron», le dije. «Entonces no aflojes ahora», respondió. «Cuando el monstruo se defiende es porque tiene miedo». Colgué con el corazón acelerado, pero con una certeza firme. Ya no podía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Algunas enfermeras faltaron a su turno. Un médico no se presentó a trabajar. El director no salió de su despacho. El hospital entero parecía contener la respiración. Yo sabía que ese silencio era solo la calma antes de la tormenta. Había arrancado la primera piedra del muro, y el muro ya estaba empezando a resquebrajarse. Mi hijo despertó al tercer día en el hospital de la capital. Los médicos me habían advertido que el proceso sería lento, que su cuerpo estaba agotado por semanas de dosis irregulares, por infecciones maltratadas, por el abandono sistemático. Yo estaba sentado a su lado cuando abrió los ojos. Me miró como si no supiera dónde estaba. Luego parpadeó varias veces hasta que el recuerdo regresó con un golpe. «Papá», susurró, «¿de verdad me sacaste de ahí?» Asentí sin poder hablar. Él cerró los ojos con un suspiro largo, como si soltara de golpe todo el aire que había retenido durante semanas. Sus manos temblaban, las mías también. En ese silencio denso, supe que había llegado el momento que más temía. Escuchar con palabras todo lo que hasta entonces solo había visto con mis propios ojos. Durante horas no quiso hablar. Los médicos me pidieron paciencia. Al atardecer, cuando el sol se filtraba en líneas doradas por la ventana, me llamó con un gesto débil. «Tengo que decirte todo», murmuró. «Aunque me duela, aunque te duela». Me incliné sobre la cama, preparado para lo peor. «Desde el primer día supe que algo estaba mal», empezó. «No era un hospital normal. Me dejaron sin teléfono, sin contacto con nadie. Cada vez que preguntaba qué me estaban dando, me decían que era parte del tratamiento. Al principio confié, después comencé a olvidarlo todo. Lo escuchaba con el corazón en la garganta. Me dormían durante horas. Me despertaba con mareos, con náuseas, con dolores que nunca había sentido. Un día le pedí a una enfermera que me soltara para ir al baño. Me respondió riéndose. Esa noche me ataron por primera vez. Se quedó en silencio unos segundos. Yo apreté su mano. Cuando gritaba, ponían música, continuó. Subían el volumen para que nadie oyera. Yo los escuchaba reírse, tomar café, burlarse de mí, como si yo no fuera una persona. Sentí que la sangre me ardía por dentro. Un día escuché al médico decirle a otro que yo no reaccionaba como esperaban, que la dosis había sido insuficiente, y entendí que no me estaban curando, me estaban probando. Aquella palabra cayó en la habitación como una losa. Probando. Quise suicidarme, confesó. Pensé que era la única manera de salir de allí, pero cada vez que lo intentaba, me sedaban más. Me mantenían vivo solo para seguir usándome. No pude contener las lágrimas. Se las limpié con cuidado como cuando era niño. Quise llamarte tantas veces, continuó, pero me dijeron que, si lo hacía, te harían daño, que te acusarían de abandono, de llevarme drogado, de ser responsable de todo. Entonces comprendí por qué me había pedido que no lo visitara. Lo habían usado también contra mí. Tenía miedo por ti, papá, dijo.
Pensé que, si te mantenía lejos, al menos te salvaría a ti. Cerrar los ojos no me protegió de nada. Aquello era demasiado grande para soportarlo en silencio. Ya no te pueden hacer más daño, le aseguré. Ahora todo va a salir a la luz. ¿Y los otros?, preguntó. Los que no pudieron salir, no supe qué responder. Aquella confesión fue el inicio de una avalancha. Los médicos comenzaron a documentar formalmente cada daño, cada lesión, cada secuela. Se preparaban informes, análisis toxicológicos, pericias. Lo que durante semanas había sido negado, ahora empezaba a tomar forma jurídica. Y yo sabía que ese expediente podía derrumbar a muchos. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa misma noche regresé al pueblo para reunirme otra vez con las familias. Les conté todo lo que mi hijo había confesado. Algunos rompieron en llanto, otros apretaron los dientes con rabia. Ya no se trataba solo de negligencia ni de encubrimientos. Se trataba de experimentación ilegal con seres humanos. Mi hermano siempre decía que le daban inyecciones que le quemaban por dentro, dijo una mujer. Yo pensé que exageraba. Mi padre gritaba por las noches cuando ya no podía hablar, dijo un hombre. Yo creí que era por el cáncer. Las piezas encajaban demasiado bien, demasiado tarde. Al día siguiente recibí una llamada del camillero. Su voz sonaba rota. Señor, ya no puedo volver a casa, dijo. Registraron mi habitación en el hospital. Hurgaron en mis cosas. Creo que saben que hablé con usted. ¿Tiene los documentos?, pregunté. Sí, pero no sé cuánto tiempo podré guardarlos. No los guarde, respondí. Entréguelos hoy mismo. Tengo miedo, susurró. Yo también tenía miedo cuando vi a mi hijo atado, le dije. Pero el miedo no puede ser más fuerte que la verdad. Hubo un silencio largo al otro lado. Nos vemos esta tarde, dijo por fin. Nos encontramos en una estación de servicio a las afueras del pueblo. Llegó nervioso, con una mochila al hombro. Se sentó en mi coche sin saludar. Sacó un paquete envuelto en plástico. Aquí están, dijo. Copias de registros, listas de pacientes, nombres, fechas, dosis. Hay muertes que nunca fueron informadas. Tomé el paquete con manos temblorosas. ¿Quién más sabe que usted tiene esto? Nadie. Por eso dijeron mi nombre hoy en el hospital, sin disimularlo. Entonces no vuelva, le ordené. Váyase del pueblo. Yo me encargaré del resto. ¿Y usted?, preguntó. ¿No tiene miedo? Lo miré un instante. Ya no. Se bajó del coche sin mirar atrás. Yo volví directamente a la capital. Entregué todo el material a la Fiscalía Federal. Esta vez no pudieron mirarme con pies de plomo. Los documentos eran irrefutables. Nombres, firmas, fechas, sustancias, cuerpos convertidos en números. Esa noche, el caso dejó de ser local. Pasó a manos de una unidad especial. Las primeras órdenes judiciales se firmaron a la madrugada. Allanamientos, intervenciones, secuestro de archivos. Yo no dormí. Caminé por los pasillos del hospital de la capital, esperando noticias de mi hijo y del monstruo que habíamos despertado. A las 6 de la mañana me llamaron. Señor Alberto, dijo la fiscal, hemos iniciado el operativo. Hay resistencia en el hospital rural. ¿Resistencia de quién?, pregunté. Del director y de 2 médicos principales. Intentaron destruir documentación. Cerré los ojos. El infierno acababa de ser expuesto a la luz. A media mañana comenzaron a llegar las imágenes por televisión. Patrullas entrando al hospital, personal esposado, ambulancias saliendo con pacientes en condiciones deplorables. Las familias del pueblo se agolpaban en la entrada llorando, gritando, pidiendo respuestas, y yo, sentado junto a la cama de mi hijo, sentí algo que no había sentido desde que todo comenzó. No alivio, pero sí justicia en movimiento. Mi hijo observó las noticias con los ojos abiertos, sin parpadear. «Papá», susurró. «Entonces no estaba loco. Nunca lo estuviste», respondí. «Te convirtieron en víctima». Lloró en silencio. Yo permanecí a su lado. Aquel día, el Hospital del Miedo fue clausurado. El director detenido, 2 médicos arrestados. Varios enfermeros huyeron, otros fueron citados a declarar. El nombre del pueblo apareció en todos los noticieros del país, y con él, el de quienes habían sido silenciados durante años. Pero aquello no era el final, era apenas el comienzo del juicio que cambiaría para siempre la historia de ese lugar
y de todos los que habíamos sido marcados por él. El hospital de la capital amaneció ese día rodeado de periodistas. Desde temprano escuché el murmullo constante de cámaras, flashes y voces que pronunciaban el nombre del pueblo donde casi matan a mi hijo. Yo permanecía sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano, mientras en la televisión repetían una y otra vez las imágenes del allanamiento al hospital rural. Ver esas escenas me producía una mezcla extraña de alivio y de vértigo. Todo aquello que durante semanas había sido secreto, ahora estaba expuesto ante el país entero. Mi hijo observaba la pantalla en silencio. Cada vez que aparecía una bata blanca esposada, su respiración se aceleraba un poco. Aún no podía hablar demasiado, pero su cuerpo reaccionaba con una memoria que no necesitaba palabras. Le bajé el volumen al televisor. «No tienes que ver eso si no quieres», le dije. «Quiero verlo», respondió con esfuerzo. «Quiero saber que no van a volver a tocarme». Asentí sin saber cómo aliviar ese miedo que ya le había quedado tatuado por dentro. A media mañana llegaron la fiscal y 2 investigadores federales a tomarme declaración formal. Me pidieron que relatara cada detalle desde la primera llamada hasta la fuga en ambulancia. Volví a contar la historia entera, palabra por palabra, sin omitir nada. La voz temblorosa de mi hijo, el pasillo oscuro, la música sonando mientras él sangraba, las amenazas, el camillero, los documentos, la huida. Mientras hablaba, vi cómo los rostros de los funcionarios se endurecían. «Señor Alberto», dijo finalmente la fiscal, «usted entiende que desde este momento pasa a ser querellante en la causa». No necesitaba que me explicaran qué significaba. Yo ya había cruzado un umbral del que no se regresa. «Lo único que quiero», respondí, «es que nadie más tenga que pasar por lo que pasó mi hijo». «Eso dependerá de cuán lejos estemos dispuestos a llegar», contestó ella con franqueza. «Y también del precio que esté dispuesto a pagar». No le pregunté a qué precio se refería. Ya lo sabía. Las horas siguientes fueron una sucesión interminable de llamados. Medios de comunicación, familiares de otras víctimas, abogados, personas que decían tener información. Algunos querían ayudar, otros solo buscaban su minuto de exposición. Yo aprendía, de golpe, a distinguir unas voces de otras. Esa tarde, el médico jefe me informó que mi hijo comenzaba a reaccionar mejor a los tratamientos. Su organismo estaba desintoxicándose lentamente. Las marcas en sus muñecas tardarían en desaparecer. Algunas secuelas neurológicas aún eran una incógnita. «Su recuperación será larga», advirtió, «físicamente y sobre todo emocionalmente. Mientras respire libre», dije, «será un avance». Cuando me quedé solo con él, me miró con los ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. «Papá», susurró, «¿ahora todos saben?» «Sí», respondí, «y eso ya nadie lo puede deshacer». Cerró los ojos un momento. «Entonces ya no pueden volver a encerrarme. Nunca más». Esa noche regresé a casa exhausto. El teléfono seguía vibrando sin parar. Lo apagué. Me senté en el borde de la cama tratando de ordenar mi mente. Yo había dejado de ser solo un padre que luchaba por su hijo. Ahora era la cara visible de una denuncia que sacudía a todo un sistema. Y eso, aunque necesario, también era peligroso. A las 3 de la madrugada volví a encender el teléfono. Tenía 8 llamadas perdidas de un mismo número. Cuando devolví la llamada, una voz desconocida habló con rapidez. «Señor Alberto, soy periodista. Tengo información sobre el hospital rural. Quieren silenciar a varias personas. Usted corre peligro». «Eso ya lo sé», respondí. «¿Qué sabe usted?» «Que 2 de los enfermeros involucrados desaparecieron», dijo, «y que hay archivos que no llegaron a ser incautados». Sentí un escalofrío. «¿Dónde están esos archivos?» «No puedo decirlo por teléfono», respondió. «Si acepta, podemos vernos». Dudé. Cada encuentro podía ser una trampa, pero también podía ser una pieza clave. «Mañana, en la confitería frente al juzgado», dije. «A las 10». Colgué sin darle oportunidad de responder. Al día siguiente, antes de ir a la cita, pasé por el hospital a ver a mi hijo. Estaba despierto. Me sonrió débilmente. «Soñé algo bueno», me dijo. «Soñé que caminaba sin cadenas». Me incliné y apoyé mi frente en la suya. «Eso ya no es un sueño». Luego fui a la confitería. El periodista llegó puntual. Un hombre joven, nervioso, con una carpeta bajo el brazo. Me mostró copias de informes que habían sido retirados del hospital antes del allanamiento. Nombres de pacientes que nunca aparecieron en los registros oficiales.
Dosis, fechas, anotaciones manuscritas. Era la confirmación de que la red era más grande de lo que imaginábamos. Estas copias me las dio alguien que huyó del hospital, explicó. Dice que teme por su vida. ¿Quién? No puedo revelar su nombre, respondió. Pero asegura que hay médicos de otros centros involucrados. Aquello cambiaba todo. Ya no se trataba de un solo hospital. Podía ser una red. Esa información fue entregada a la fiscalía esa misma tarde. Las investigaciones se ampliaron de inmediato. Nuevas órdenes judiciales se firmaron. Nuevas provincias fueron alcanzadas por las pesquisas. Mientras tanto, el pueblo del hospital rural parecía vivir una pesadilla colectiva. Se suspendieron todos los servicios médicos. Las familias exigían respuestas en la puerta cerrada del edificio. Algunos funcionarios intentaron deslindar responsabilidades. Otros guardaron silencio absoluto. Mi nombre ya aparecía en los noticieros nocturnos. Mi rostro, envejecido por semanas de angustia, se proyectaba en pantallas que nunca imaginé ocupar. Yo no buscaba fama, buscaba justicia. Esa noche recibí una nueva amenaza, un mensaje anónimo en mi teléfono. Deja de hablar o tu hijo pagará las consecuencias. Miré la pantalla con el corazón encogido. Por un instante, el miedo intentó abrirse paso nuevamente, pero esta vez fue distinto. Ya no estaba solo. Había fiscales, prensa, expedientes, más familias unidas. Aquella red de sombras había quedado expuesta a demasiada luz. Le mostré el mensaje a la fiscal al día siguiente. Ella no se sorprendió. Sabíamos que iba a ocurrir, dijo. Doble custodia para usted y para su hijo desde ahora. Así, sin pedirlo, aparecieron policías en la puerta del hospital y frente a mi casa. Yo, que siempre había vivido sin mirar por detrás del hombro, ahora entendía lo que era vivir bajo resguardo. No por haber cometido un delito, sino por haber dicho la verdad. Mi hijo se recuperaba lentamente. Volvía a reconocer sabores, a tolerar la luz del día, a dormir sin pesadillas algunas noches. Otras despertaba agitado, gritando nombres que yo no conocía. Entonces yo me sentaba a su lado hasta que el temblor abandonaba su cuerpo. «No estás solo», le repetía. «Ya no». Al mismo tiempo, más familias comenzaron a acercarse a la fiscalía. Las denuncias se multiplicaban. Historias que hasta entonces habían sido guardadas por vergüenza, por miedo o por resignación, ahora brotaban como una herida abierta. El hospital rural ya no podía esconder nada, y con él, otros centros comenzaban a ser investigados. Una tarde, mientras observaba a mi hijo dar sus primeros pasos sin ayuda desde la cama hasta la silla, comprendí que algo dentro de mí también comenzaba a caminar de otra manera. Había entrado en esta lucha como un padre desesperado. Ahora estaba parado, sin quererlo, en medio de un proceso que superaba mi propia historia. Me miré en el reflejo de la ventana. Vi a un hombre mayor, cansado, con canas y ojeras profundas, pero también vi a alguien que ya no iba a bajar la cabeza. Ese día entendí que no solo estaba defendiendo a mi hijo, estaba defendiendo a todos los que no habían podido volver a su casa, y que, a partir de ese momento, mi vida quedaba atada para siempre a esa verdad. La primera noche, con custodia policial frente al hospital de la capital, dormí poco. Cada ruido me hacía abrir los ojos. Las horas pasaban lentas, pesadas, como si el tiempo mismo estuviera vigilando conmigo. A las 4 de la madrugada, recibí un mensaje de un número desconocido. Una fotografía borrosa de la fachada de mi casa en el pueblo, tomada desde la vereda de enfrente. No había texto. No hacía falta. El mensaje era claro. Todavía podían llegar hasta mí. Mostré el mensaje a los agentes apenas amaneció. Tomaron nota, avisaron a la fiscalía, reforzaron la vigilancia. Pero yo sabía algo que ningún protocolo podía garantizarme del todo. Cuando una red empieza a caer, se vuelve más peligrosa antes de rendirse. Ese mismo día intenté comunicarme con el camillero. Su teléfono daba apagado. Probé una y otra vez. Nada. Llamé al periodista que me había pasado los últimos documentos. Tampoco sabía nada de él. La inquietud empezó a crecerme en el pecho como una marea oscura. Algo me decía que aquel hombre valiente, que había arriesgado su trabajo y su vida por ayudarme, podía estar en peligro real. A media tarde fui a ver a mi hijo. Estaba sentado junto a la ventana, observando el movimiento del patio interno. Tenía la mirada perdida, como si buscara algo que solo él podía ver. «Soñé con ellos otra vez», me dijo sin mirarme. «Con los médicos. Me sostenían los brazos. Me senté a su lado. Solo son recuerdos»,
le dije. Ya no pueden tocarte. Eso espero, susurró. No quise contarle lo de las amenazas ni lo del camillero. Aún no. Bastante tenía con reconstruirse por dentro. Al anochecer, la fiscal me llamó de forma urgente. Su voz sonaba más tensa de lo habitual. Señor Alberto, tenemos un problema. ¿Qué pasó? El camillero que declaró extraoficialmente ha desaparecido. Su casa fue encontrada vacía esta mañana. La familia no sabe nada de él. Sentí un vacío seco bajo los pies. ¿Desaparecido cómo?, pregunté. Sin rastro. Su teléfono aparece apagado desde anoche, y alguien limpió su vivienda de forma muy meticulosa. Cerré los ojos con fuerza. Aquello que más había temido se volvía realidad. Esto quiere decir que están borrando testigos, dije en voz baja. Exactamente, respondió ella, y eso acelera todos los tiempos, pero también aumenta los peligros. Colgué sintiendo que el aire se volvía espeso. El primer desaparecido era alguien que me había ayudado. La culpa se me clavó como un clavo ardiente en el pecho. Tal vez si no lo hubiera involucrado, pero enseguida comprendí que no era yo el culpable. El culpable era aquel sistema que devoraba a quien se atreviera a romper el silencio. Esa noche recibí otra llamada. Esta vez no ocultaron el número. Era una línea fija del pueblo. «Usted no aprende, ¿verdad?», dijo una voz conocida. Era el médico que había intentado impedir la salida de la ambulancia. «La justicia está aprendiendo por mí», respondí. «Todavía no entiende con quién se está metiendo», dijo con frialdad. «Hay personas más arriba, mucho más arriba». «Entonces que caigan todos», repliqué. Rió brevemente. «Su hijo aún está vivo por casualidad. No la ponga a prueba», susurró antes de cortar. Me quedé mirando el teléfono con la certeza de que aquella guerra ya no sería de palabras. Al día siguiente, la policía confirmó que el periodista también había sido intimidado. Le destrozaron el coche frente a su casa. No hubo robo. Solo advertencia. Las piezas empezaban a unirse en una figura cada vez más clara. Estaban intentando sembrar miedo para recuperar el control perdido. Ese mismo día, 2 ex enfermeras del hospital rural se presentaron de forma espontánea ante la fiscalía. Habían renunciado meses atrás y ahora pedían protección. Traían consigo testimonios devastadores. Confirmaron que la experimentación ilegal llevaba al menos 4 años. Confirmaron que algunas muertes habían sido registradas como fallas orgánicas naturales, cuando en realidad eran sobredosis controladas. Confirmaron también que el director del hospital recibía pagos de un laboratorio privado con fachadas legales en varias provincias. La red ya no era solo local. Mientras tanto, mi hijo comenzó a dar sus primeros pasos por el corredor con ayuda. Cada paso era una victoria silenciosa. Yo caminaba a su lado con el corazón en la garganta, temiendo que en cualquier momento alguien se presentara para devolvernos al horror. El miedo no se había ido, solo había cambiado de forma. «Papá», me dijo una tarde, «si yo declaro en el juicio, ellos podrían venir por mí, ¿no?». Lo miré a los ojos. «Es posible. Entonces tengo miedo», confesó. «Yo también», respondí, «pero el miedo no puede decidir por nosotros». Bajó la mirada. «Lo pensaré». Esa misma noche, la fiscal nos pidió que nos trasladáramos a una vivienda protegida fuera de la ciudad. El intento de intimidación se estaba volviendo demasiado evidente. Aceptamos. Salimos del hospital en un vehículo sin identificación, escoltados por 2 patrulleros a distancia. Mi hijo miraba por la ventanilla como si todo a su alrededor fuera un territorio desconocido. Yo observaba cada coche que se cruzaba, cada sombra, cada reflejo en los vidrios. La nueva casa era pequeña, discreta, rodeada de árboles. Nadie debía saber que estábamos allí. Los agentes tomaron puestos en los alrededores. Por primera vez en mi vida comprendí lo que significa vivir oculto. Pasaron 3 días sin noticias del camillero. 3 días de silencio insoportable. Hasta que al cuarto, la fiscal me llamó de nuevo. «Encontraron un cuerpo», dijo sin rodeos. «Aún no podemos confirmar identidad, pero coincide con la descripción». Sentí que el mundo se me venía encima. «¿Dónde?». «En un descampado a 80 kilómetros del pueblo. El estado es avanzado. Estamos trabajando en eso». Colgué sin poder hablar. Me apoyé contra la pared. El rostro del camillero, nervioso pero decidido, se me apareció con una claridad brutal. Me había dicho, «Si me pasa algo, búsquelos bajo la baldosa», y yo no había llegado a tiempo. Esa noche lloré en silencio, sentado en la cocina pequeña de la casa protegida.
Lloré por él, por su valor, por su destino, por todos los que habían muerto sin que nadie pronunciara su nombre en voz alta. Lloré también por la parte ingenua de mí, que alguna vez creyó que la verdad siempre salía sin pagar un precio alto. A la mañana siguiente, la prensa informó que un hombre aún no identificado había sido hallado sin vida en la ruta. La fiscalía no dio detalles, pero yo ya lo sabía. Cuando mi hijo se enteró, su rostro perdió algo de la luz que había recuperado. ¿Fue por ayudarnos?, preguntó. Fue por decir la verdad, respondí. Entonces no quiero que haya sido en vano, dijo con una firmeza nueva en la voz. Yo voy a declarar. Sentí que el pecho se me apretaba, no de miedo solamente, también de orgullo. Eso te va a exponer mucho más, le advertí. Ellos ya me expusieron a lo peor, respondió. Ya no tienen nada más con qué asustarme. Ese día firmó oficialmente su disposición a testificar. La causa pasó al nivel de juicio principal. Las fechas comenzaron a fijarse. Los acusados, acorralados, pedían dilaciones. La maquinaria de la justicia se ponía en marcha con la lentitud pesada de los procesos que arrastran demasiados muertos detrás. Esa noche, mientras caminaba solo por el pequeño patio de la casa protegida, miré el cielo lleno de estrellas y pensé en el camillero, en su miedo, en su valentía. Comprendí que aquella lucha ya no era solo por mi hijo, era por todos los que habían sido silenciados antes que él. Y supe, con un nudo seco en la garganta, que ahora sí habíamos cruzado el punto sin retorno. Porque cuando los que no querían que esto saliera a la luz empiezan a borrar personas, es porque su caída ya no puede detenerse. El amanecer llegó sin ruido, pero con una tensión espesa flotando en el aire. Yo llevaba horas despierto, sentado junto a la ventana de la casa protegida, observando cómo la luz tímida comenzaba a colarse entre los árboles. Mi hijo dormía en la habitación contigua. Su respiración aún era irregular, pero ya no estaba atada a máquinas. Cada sonido suyo era una confirmación de que seguía vivo, de que todo aquello, por más oscuro que fuera, aún tenía sentido. A las 7 de la mañana sonó el teléfono seguro que nos había entregado la fiscalía. Contesté con el corazón acelerado. «Señor Alberto», dijo la fiscal, «hoy se hace público todo». «¿Qué significa exactamente todo?», pregunté. «Allanamientos simultáneos en 3 provincias, detenciones, congelamiento de cuentas del laboratorio y la orden de captura internacional para uno de los principales responsables». Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. «Entonces ya no hay marcha atrás». «Nunca la hubo», respondió ella. «Pero hoy deja de ser una causa en expedientes y pasa a ser un escándalo nacional». Colgué con las manos temblorosas. Miré hacia la habitación de mi hijo. No quise despertarlo todavía. Sabía que ese día cambiaría nuestro destino para siempre. Encendí el televisor en volumen bajo. Los noticieros aún no decían nada. Hablaban de política, del clima, del tránsito, como si el mundo ignorara que, en cuestión de minutos, una de las redes de corrupción médica más grandes del país iba a quedar al descubierto. A las 8 en punto, la programación se interrumpió. La pantalla se llenó de imágenes en vivo, patrullas avanzando por una ruta polvorienta, móviles frente al hospital rural, agentes encapuchados ingresando por las puertas traseras. El zócalo del noticiero lo decía todo en letras rojas. Mega operativo contra red de experimentación ilegal en hospitales. Mi hijo apareció en la puerta, aún con el cuerpo frágil pero los ojos despiertos. ¿Empezó?, preguntó. Sí, respondí. Empezó. Se sentó a mi lado. Miramos juntos, en silencio, cómo la verdad comenzaba a desplegarse frente a todo el país. Las imágenes mostraban al director del hospital rural saliendo esposado, cubriéndose el rostro con una carpeta. 2 médicos eran sacados por la fuerza. Enfermeros lloraban frente a las cámaras. Algunos intentaban huir por calles laterales y eran interceptados por la policía. El edificio de paredes blancas, que durante años había escondido el horror, ahora estaba rodeado de sirenas, micrófonos y gritos. «Ese es», susurró mi hijo señalando a un médico en la pantalla. «Ese es el que daba las órdenes». Yo apreté los dientes. Aquella cara, que tantas veces había visto girarse con desprecio en el pasillo, ahora temblaba ante la justicia. Minutos después, las imágenes mostraron otro hospital en otra provincia. Más detenidos, más archivos incautados. El nombre del laboratorio comenzó a repetirse en todos los canales. Los periodistas hablaban de ensayos clandestinos,
de cobertura institucional, de pagos millonarios. El teléfono volvió a sonar. Era el periodista que me había entregado los primeros documentos. Esto se salió de todos los pronósticos, dijo con la voz agitada. Hay más de 40 detenidos hasta ahora. ¿Y el principal responsable?, pregunté. Intentó huir anoche por la frontera, pero lo capturaron hace una hora. Cerré los ojos un instante. Aquel hombre que había movido hilos desde sombras lejanas había caído. Lo van a llevar ante un juez federal esta misma tarde, añadió. Su nombre ya recorre el mundo. Colgué con el pecho en llamas. Miré a mi hijo. Por primera vez desde que todo comenzó, vi algo diferente en su mirada. No miedo, no dolor, sino una chispa de alivio. Entonces, ya no pueden taparlo, dijo. Nunca más. A media mañana comenzaron a llegar mensajes a mi teléfono personal, gente que no conocía, familias de otras provincias. Algunos me agradecían, otros pedían ayuda, otros simplemente lloraban en las palabras escritas. Comprendí que la historia de mi hijo no era una excepción aislada, era la punta de un iceberg inmenso. Uno de los mensajes provenía de una mujer de voz temblorosa. Mi hija murió en ese hospital hace 2 años, dijo. Decían que había sido un paro cardíaco. Hoy vi su nombre en la lista de pacientes del laboratorio. Sentí que el estómago se me retorcía. Lo siento, respondí. La verdad ahora está saliendo. No es suficiente, pero es un comienzo. Ese mismo día, la fiscal nos informó que mi hijo debía prepararse para una declaración clave ante el juez. No sería aún el juicio definitivo, pero su testimonio serviría para sostener las prisiones preventivas. Me pidió que estuviera cerca de él. Nos trasladamos bajo custodia a la sede judicial. A la entrada, una multitud de periodistas gritaba nombres, hacía preguntas, exigía declaraciones. Yo caminaba con el brazo de mi hijo alrededor del hombro, protegiéndolo como podía de aquel torbellino. Él avanzaba con paso inseguro, pero sin detenerse. Dentro del edificio, el silencio era absoluto. Lo hicieron pasar a una sala privada. Yo aguardé afuera. Sabía que aquel momento era suyo. Nadie podía entrar con él. Pasaron 40 minutos que me parecieron 40 horas. Cuando la puerta se abrió, lo vi salir pálido, exhausto, pero erguido. Se acercó a mí y se apoyó en mi pecho. Lo dije todo, susurró, con nombres, con fechas, con todo. Lo abracé sin decir palabra. Mis manos temblaban. Poco después, las notificaciones comenzaron a llegar como una avalancha. Prisión preventiva para el director del hospital, arresto domiciliario para 2 médicos con supervisión electrónica, búsqueda internacional para otros 3 implicados, imputaciones a funcionarios por encubrimiento. El escándalo se había convertido en un terremoto político y judicial. Ya en la casa protegida esa noche cenamos en silencio. Ninguno tenía hambre, pero el silencio esta vez no era de miedo, era de asimilación, de shock, de comprender que la magnitud de lo que habíamos desatado superaba cualquier previsión. Antes de acostarse, mi hijo se sentó en la cama y me miró fijamente. «Papá, ¿crees que ahora sí van a pagar?» Me senté frente a él. «Van a intentarlo de 1000 maneras para que no sea así», respondí con sinceridad. «Pero ahora el mundo los está mirando, y eso cambia todo». «Entonces nunca tuve que sentir vergüenza», dijo con los ojos húmedos. «Nunca fui débil, nunca», le aseguré. Sobrevivir también es una forma de valentía. Esa noche, mientras él dormía por primera vez sin sobresaltos desde hacía meses, yo permanecí despierto observando el reflejo de la luna en la ventana. Pensé en el camillero, en el cuerpo hallado en el descampado, en las otras familias que ahora salían del silencio. Pensé en el hospital rural, ahora vacío, acordonado, convertido en símbolo de algo que jamás debió existir. Comprendí entonces que el escándalo ya no nos pertenecía solo a nosotros. Había dejado de ser una tragedia privada, se había transformado en una herida abierta en la conciencia de todo un país, y aunque aún faltaba el juicio más importante, aunque aún quedaban sombras por despejar, el monstruo ya había sido arrancado de la oscuridad. El día posterior al estallido mediático, amaneció con un silencio extraño, como si el mundo contuviera la respiración después del impacto. La casa protegida se encontraba bajo un movimiento constante de agentes, llamadas, mensajes cifrados y órdenes cruzadas. Yo no salía al patio, no encendía la radio, no me asomaba a la calle. Todo lo que necesitaba saber
Llegaba por voces oficiales. La tormenta ya no era un rumor, era un hecho. Mi hijo despertó más temprano de lo habitual. Le costó incorporarse, pero insistió en sentarse solo en la cama. Tenía los ojos cansados pero brillantes de una manera nueva. Encendí la televisión mientras le acercaba una taza de té. Las noticias repetían los rostros de los detenidos. El director del hospital rural, escoltado por 2 agentes federales. Los médicos cabizbajos entrando a la sede judicial. El nombre del laboratorio aparecía en pantalla como una mancha imposible de borrar. Los periodistas hablaban de pruebas contundentes, de operaciones encubiertas durante años, de cómplices aún no identificados. Ellos siempre creyeron que nunca caerían, dijo mi hijo en voz baja. Se sentían dioses. Todos los intocables creen serlo, respondí, hasta que alguien les toca el rostro. A media mañana sonó el teléfono seguro. Era la fiscal. Señor Alberto, hoy habrá más detenciones, dijo, y necesitamos que usted esté disponible. Estoy listo, respondí sin dudar. El juez solicitó su presencia porque podría haber un acarreo con uno de los médicos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Con cuál? Con el mismo que intentó impedir la salida de la ambulancia. Miré a mi hijo. Su cuerpo se tensó de inmediato. No tienes que venir, le dije. No es necesario que lo veas. Yo quiero, respondió. El trayecto hasta el juzgado transcurrió bajo custodia. A nuestro alrededor, el movimiento de vehículos oficiales se multiplicaba. El país entero parecía haber girado alrededor de aquel caso. Al llegar, una multitud de periodistas se agolpaba tras las vallas. Los micrófonos se estiraban hacia nosotros como brazos desesperados. No respondimos a ninguna pregunta. Dentro del edificio, el ambiente era pesado. Nos condujeron a una sala de espera. A los pocos minutos, el médico fue ingresado por otra puerta. Lo vi por primera vez sin bata, sin ese aire de superioridad que lo había protegido tanto tiempo. Parecía más pequeño, más humano, y al mismo tiempo más vacío. El juez inició el careo. Preguntas directas, respuestas evasivas, negaciones torpes. ¿Reconoce a este hombre?, preguntó señalando a mi hijo. El médico asintió con una mueca. ¿Reconoce haberlo inmovilizado durante días, sin orden judicial ni consentimiento? Yo seguía indicaciones, respondió. No decidía nada por mi cuenta. ¿De quién recibía las órdenes? Guardó silencio. Conteste, ordenó el juez. Del director, murmuró finalmente. Juez del laboratorio. Un murmullo recorrió la sala. Mi hijo habló entonces por primera vez frente a él. Usted me miró a los ojos cuando yo le pedí ayuda, dijo con voz firme, y se rió. El médico bajó la mirada. Yo tenía órdenes. Todos tienen órdenes, respondió mi hijo, pero no todos eligen torturar. El silencio fue abrumador. Poco después, el juez dictó la prisión preventiva inmediata para ese médico. Cuando se lo llevaron, pasó a menos de 1 metro de nosotros. No levantó la vista. No dijo nada. Ya no tenía nada que decir. Salimos del juzgado en medio del caos de micrófonos. Esta vez, sin embargo, las preguntas ya no eran ofensivas. Eran exigentes, desesperadas por comprender. ¿Qué siente ahora, señor?, gritó un periodista. No respondí. Más tarde, la fiscal nos confirmó que otros 2 médicos habían sido detenidos en un hospital de otra provincia. El laboratorio había congelado sus operaciones, sus cuentas intervenidas, los socios bajo investigación. Algunos intentaron fugarse, otros comenzaron a hablar. Uno de esos testimonios fue decisivo. Un administrativo del laboratorio confesó el circuito completo: pagos, contratos falsos, selección de pacientes desechables. El sistema había sido diseñado con precisión quirúrgica. Ese mismo día, por la tarde, recibí la noticia que más me estremeció. El cuerpo hallado en el descampado fue oficialmente identificado. Era el camillero. Sentí que el aire me abandonaba por completo. ¿Causa de muerte?, pregunté con un hilo de voz. Asfixia mecánica, respondió la fiscal. Fue silenciado. Colgué sin poder sostener el teléfono. Me senté despacio. Durante varios minutos no pude hablar. Mi hijo se acercó, me abrazó sin decir palabra. Ambos sabíamos que aquel hombre había pagado con su vida por haber elegido ayudar. Esa noche, las noticias hablaron de él como fuente clave. Ningún medio mencionó su nombre completo todavía, pero yo lo recordaba con claridad. Su nerviosismo, su miedo, su dignidad. Los arrestos continuaron durante días. Funcionarios del área sanitaria, directivos de fundaciones ficticias,
enfermeros señalados por otros. La red se desplegaba como un mapa oscuro que nadie había querido mirar antes. En el pueblo, el hospital quedó oficialmente clausurado. Fue colocado bajo custodia judicial. Las paredes blancas ahora estaban manchadas por sellos de clausura y cintas rojas. Las familias se acercaban todos los días para dejar flores, velas, fotos. Algunos rezaban en silencio, otros gritaban nombres a la puerta cerrada. Una tarde una mujer se me acercó entre la multitud. «Mi hijo murió ahí hace 3 años», me dijo. «Gracias por no rendirse». No supe qué responder. Nadie agradece la verdad después de haber llegado tan tarde, solo se la acepta. Mientras tanto, mi hijo avanzaba lentamente en su recuperación. Caminaba con más seguridad. A veces sonreía sin darse cuenta. Otras, se quedaba largos minutos mirando al vacío. La cicatriz no solo estaba en su cuerpo, estaba en su memoria. «Papá», me dijo una noche, «cuando esto termine, ¿crees que yo pueda volver a ser el de antes?» Lo miré largo rato. «No», respondí con honestidad, «pero puedes ser alguien nuevo, con más sombras y más luz también». Guardó silencio. El juez anunció que el juicio principal se iniciaría en algunas semanas. Habría decenas de testigos, pruebas contundentes, cámaras, opinión pública. Todo lo que durante años había sido oculto, ahora sería ventilado en plena luz. Esa noche, mientras observaba a mi hijo dormir, pensé en el primer día, en aquella llamada extraña, en la orden de no visitarlo, en la camilla en medio del pasillo, en la música sonando mientras él sangraba. Ahora los responsables estaban tras las rejas. Ahora los intocables ya no eran intocables. Pero yo sabía algo que la justicia todavía no podía comprender del todo. Ninguna condena devolvería los años, la salud, ni la vida de los que se quedaron en el camino. Aún así, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el peso del mundo se apoyaba menos sobre mis hombros. Habíamos logrado que el horror hablara, y eso, en un país acostumbrado a callar, ya era una victoria inmensa. El día del juicio amaneció con un cielo limpio, casi ofensivo para todo lo que íbamos a enfrentar dentro de esa sala. Salimos de la casa protegida, escoltados, mi hijo apoyado en mi brazo, aún con pasos frágiles, pero con una determinación que yo nunca le había visto antes. En la entrada del tribunal, una multitud de periodistas gritaba preguntas que nadie estaba dispuesto a responder. Yo solo pensaba en que, después de ese día, nada volvería a ser igual, ni para nosotros, ni para quienes habían construido su poder sobre el dolor ajeno. El interior de la sala estaba colmado. Familiares de víctimas, funcionarios, abogados, curiosos. Los acusados ingresaron uno a uno, custodiados, sin mirarnos. El director del hospital rural parecía un hombre vencido. Ya no quedaba rastro de aquella soberbia con la que había protegido su reino de sombras. Los médicos evitaban levantar la cabeza. El representante del laboratorio mantenía una expresión de fría distancia, como si todo aquello aún no fuera con él. El fiscal comenzó con una exposición demoledora. Habló de años de experimentación ilegal, de pagos encubiertos, de vidas utilizadas como descartables. Nombró a los muertos, uno por uno. Cada nombre era un golpe seco contra la sala. Yo apretaba los puños bajo la mesa. Mi hijo escuchaba inmóvil, como si cada palabra atravesara capas de su propia memoria. Luego llegó el turno de los testigos. Declararon exenfermeras, administrativos, un técnico de laboratorio. Todos confirmaban la misma estructura: órdenes desde arriba, silencio impuesto desde abajo, destrucción sistemática de pruebas. Cuando mencionaron al camillero asesinado, un murmullo contenido recorrió la sala. El fiscal pidió que se dejara constancia de que su muerte estaba directamente vinculada con la causa. Sentí un nudo ardiente en la garganta. Había pagado con su vida la osadía de haber ayudado. Finalmente llamaron a mi hijo. Lo ayudé a ponerse de pie. Caminó hasta el estrado con un ritmo lento, pero firme. Yo me quedé observándolo desde mi asiento, con el corazón golpeándome las costillas. Juró decir la verdad con una voz que apenas temblaba. Luego habló. Contó el encierro, las inyecciones, las ataduras, las noches de dolor y música fuerte para tapar sus gritos. Nombró a quienes lo habían maltratado. Describió el momento en que creyó que ya no saldría vivo. En la sala solo se oía su voz. Cuando mi padre entró al pasillo, dijo, entendí que aún era una persona, no un cuerpo más, que alguien todavía me veía. Yo bajé la cabeza.
No pude sostenerle la mirada en ese momento. El juez escuchaba con atención severa. Los acusados permanecían inmóviles. Nadie interrumpió. Nadie se rió esta vez. Después, me tocó declarar a mí. Caminé hasta el estrado sintiendo el peso de todos los ojos. Hablé de la primera llamada, de la prohibición de visitarlo, del pasillo oscuro, de las risas, de la sangre en la camilla. Hablé de la huida, de las amenazas, del camillero, de la casa revuelta, del miedo que había intentado paralizarme. No buscaba conmover, buscaba dejar constancia, que quedara escrito para siempre. Los abogados defensores intentaron desacreditarme. Preguntaron por mis emociones, por mi estado mental, por mis intereses. Yo respondí con calma. Sabía que ya no hablaban para defender a los culpables, sino para retrasar lo inevitable. Tras varios días de audiencias, llegó el momento del veredicto. La sala se encontraba otra vez repleta. El juez ingresó con rostro impenetrable. Leyó cada condena con una voz que no tembló ni una sola vez. Prisión efectiva para el director. Prisión efectiva para 2 médicos. Condenas menores para otros implicados. Inhabilitación perpetua para el ejercicio de la medicina en todos los involucrados. Multas millonarias y cierre definitivo del hospital. Intervención total del laboratorio. Escuché los números de años como golpes de martillo sobre una lápida. No sentí alegría. Sentí un cansancio profundo que me atravesó los huesos. Mi hijo cerró los ojos. Respiró hondo. Yo apoyé una mano sobre su hombro. Cuando el juez terminó, la sala estalló en un murmullo confuso de llanto, suspiros y algunos gritos contenidos. Los condenados fueron retirados uno a uno. Nadie los aplaudió. Nadie los insultó. La justicia no necesitaba ruido. A la salida, los periodistas intentaron acercarse de nuevo. Esta vez, respondí una sola pregunta. Señor, ¿cree que con esto se hizo justicia? Miré a mi hijo antes de hablar. Se hizo lo que se pudo, respondí. La justicia no devuelve a los muertos, pero impide que sigan muriendo en silencio. Subimos al vehículo escoltado. Durante el trayecto, nadie habló. El movimiento de la ciudad nos envolvía como un ruido lejano. Al llegar a la casa protegida, mi hijo se sentó en el sofá con el cuerpo exhausto. Se acabó, dijo en voz baja. Se acabó esta parte, respondí. Ahora empieza la otra. Esa noche cenamos en silencio, pero no fue un silencio de miedo. Fue un silencio de final de batalla, de cicatriz fresca. Más tarde mi hijo me pidió que me sentara a su lado. Papá, si tú no hubieras ido ese día al hospital, yo no estaría aquí. No digas eso, respondí. Estabas vivo desde antes. Yo solo entré a buscarte. Me miró con una leve sonrisa. Yo había dejado de buscarme, admitió. Pasaron los meses. Mi hijo volvió a caminar con normalidad. Empezó terapia. Aprendió otra vez a dormir sin sobresaltos. El pueblo cambió. Cerraron el hospital. Llegaron inspectores, médicos nuevos, otro sistema. Algunas familias pudieron reabrir causas antiguas. No todas, pero muchas sí. Un día, regresé al viejo puente del río. Me quedé de pie donde el camillero me había hablado por primera vez. El agua seguía corriendo igual que entonces. Me quité el sombrero en silencio. No tenía tumba, pero tenía memoria. Esa tarde entendí que la verdad es un incendio. No siempre salva a todos, pero transforma todo lo que toca. Yo ya no era el mismo hombre que había salido apurado de su casa aquel primer día. Mi hijo ya no era el mismo que había entrado caminando a aquel hospital. Habíamos pagado un precio alto, demasiado alto, pero habíamos sobrevivido. Ha pasado casi un año desde que todo terminó oficialmente. Mi hijo ya camina solo, sin ayuda, sin máquinas, sin correas. A veces se queda mirando fijamente un punto en la pared, como si alguna escena quisiera volver a arrastrarlo al pasillo oscuro del hospital. Pero la mayoría de los días vuelve a sonreír, y cada sonrisa suya es un triunfo silencioso sobre todo lo que intentó destruirlo. Yo envejecí de golpe durante esos meses. El miedo, la tensión, las noches sin dormir, las amenazas, todo dejó marcas invisibles que solo un padre entiende. Pero también aprendí algo que jamás olvidaré. El amor puede hacer que un hombre común enfrente a monstruos con bata blanca, con escritorios, con poder. El hospital ya no existe. Es un edificio vacío rodeado de maleza y recuerdos rotos. Algunas familias lograron justicia, otras solo obtuvieron respuestas tardías. El camillero que nos ayudó no volvió jamás.
pero su valentía vive en cada vida que fue salvada después de que él habló. Mi hijo volvió a estudiar despacio, sin apuro. Aún tiene pesadillas, sí, pero ahora, cuando despierta asustado, sabe que no hay música tapando sus gritos, ni correas esperándolo en la oscuridad. Solo hay silencio. Y ese silencio, por primera vez, es paz. A veces, por las noches, me siento en el patio, miro el cielo y pienso en todo lo que pudo haber sido y no fue. Pienso en aquel día en que me pidieron que no fuera al hospital y agradezco no haber obedecido, porque un solo paso, una sola decisión, puede separar la vida de la muerte. Soy Alberto, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para seguir acompañando historias que revelan verdades y tocan el alma. Deja tu me gusta si esta historia te conmovió. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia, qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos ves. Tu apoyo permite que estas historias sigan siendo contadas. Gracias por quedarte hasta el final.